personajes en la historia que son recordados por sus hazañas militares, hazañas deportivas, otros por el servicio sacrificial que hicieron durante su vida por el bien de los demás. Y aún hay otros que son recordados por lo malo que fueron. Calígula, Hitler, Trujillo. Pero hay individuos que serán recordados por cosas totalmente irrelevantes, que para colmo tienden a desviar la atención de aquellos aspectos de su vida que sí fueron importantes. Ese es el caso de Zaqueo, es el personaje del que nos habla Lucas en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Les pido por favor que vayan en sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 19. De paso, Lucas es el único evangelista que narra esta historia. Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Jesús iba caminando hacia Jerusalén para la semana de la Pasión, donde durante la fiesta de la Pascua iba a dar su vida por el pecado de muchos. Y es en ese contexto que pasa por la ciudad de Jericó, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, era publicano y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se los restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que muchos recuerdan de este personaje llamado Zaqueo es que era bajo de estatura. De hecho, probablemente algunos de ustedes recordarán una canción que se suele cantar en algunas iglesias para enseñarle a los niños acerca de esta historia. Zaqueo era un hombre pequeñito era él. Los que se rieron recuerdan la canción. Sin embargo, mis hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, la única razón por la que Lucas comparte esa información con todos nosotros es para que veamos el interés que tenía Zaqueo de ver a Jesús, tanto así que él estuvo dispuesto a encaramarse en un árbol para verlo, porque era pequeño y había mucha gente. Ahora, lo que realmente importa de esta historia es cómo ejemplifica de una manera sencilla pero sumamente poderosa la razón por la que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y vino a este mundo. Él no vino como un maestro a darnos lecciones de moral. Él no vino a darnos un gran ejemplo de amor sacrificial. De hecho, ni siquiera vino a mostrarnos el camino de la salvación. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Desde el momento en que nuestros primeros padres decidieron rebelarse contra Dios en el huerto del Edén, nosotros vemos a Dios buscando al hombre. Vemos a Dios tomando la iniciativa para salvar al hombre. Adán, ¿dónde estás tú?, le pregunta Dios en el huerto del Edén. Y no porque no supiera dónde estaba, sino para hacerlo consciente de que estaba perdido. Es Dios el que busca al pecador
nunca es al revés. Y sabemos que nunca es al revés, porque Pablo nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 11, que en el mundo entero no hay un solo hombre, uno solo, que busque a Dios. Así que cuando alguien lo encuentra, es porque él lo buscó primero. Ese es el orden. Hay un texto hermoso en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 34, versículo 16, donde Dios dice: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. ¿Se dan cuenta? No es que la oveja de repente dice: oh, estoy perdida, debo buscar un GPS y volver al redil. No, dice Dios: yo buscaré la perdida, pero yo también la haré volver al redil, vendaré la quebrada y fortaleceré la débil. Nuestro Dios no está en los cielos aislado de sus criaturas rebeldes y pecadoras. No, Él es un Dios que busca. Él no nos deja a merced de nuestra propia sabiduría. Él no nos deja a merced de nuestra propia inclinación, a ver si a alguien se le ocurre la idea de buscarlo y a ver si en esa búsqueda ese alguien por casualidad descubre la manera de volver a Dios. No tenemos ni la disposición ni la capacidad de encontrar a Dios. Toda la historia de la Biblia es una historia de búsqueda divina. Ese es el propósito de la encarnación de Jesucristo, que siendo Dios, Él decidió venir al mundo, asumir una naturaleza humana a través del vientre de María para, como hombre, buscar y salvar lo que se había perdido. Esta palabra perdido es muy significativa. En el original significa arruinado, destruido, estropeado, echado a perder. No se trata simplemente de estar desorientado, no se trata simplemente de estar extraviado. Es mucho más que eso. Se trata de una condición espiritual profunda y terrible. El ser humano está perdido, echado a perder, arruinado. Aunque los hombres son capaces de alcanzar grandes logros en muchas áreas, la ciencia, el arte, la tecnología, el hombre está perdido en cuanto al propósito fundamental de su existencia: vivir para la gloria de Dios, en comunión con Dios, deleitándose en Dios. Hace una semana estaba regresando de Colombia, viajando hacia Miami, y en algún punto del camino se me perdió mi llavero. Ustedes conocen esa sensación quizás de llegar a la casa y decir: ahora voy a abrir las maletas. ¿Dónde está la llave? Ahí estaba la llave de mi casa, ahí estaba la llave de mi carro, ahí estaban obviamente las llaves de las maletas. Así que en lo que a mí respecta, esas llaves no me sirven. Esas llaves están perdidas. Si alguien las encuentra, yo hablé con la línea aérea a ver si alguien por casualidad la encontraba. Bueno, si alguien encuentra mi llavero, pudiera usar una de las llaves para abrir una lata de pintura. ¿Han hecho eso? Pero obviamente esa no es la razón por la cual esas llaves fueron hechas. Bueno, de igual manera, nuestro propósito como seres creados a la imagen de Dios es reconocer, es proclamar, es reflejar el valor supremo de Dios, es reflejar la santidad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Esa es nuestra razón de ser. Pero el ser humano está perdido.
separado de Dios, dice Pablo en Efesios capítulo 4. De hecho, lo que Pablo dice es mucho más fuerte, porque dice que estamos ajenos a la vida de Dios. Piensa en una lámpara desconectada de su fuente de energía, en una lámpara desenchufada. Puede ser que se vea como un bonito adorno en la sala de tu casa, pero esa lámpara como lámpara es inútil. No produce luz. No está funcionando para aquello para lo cual fue diseñada. Mis hermanos, amigos, el incrédulo se encuentra en la misma condición. Puede construir imperios, puede desarrollar tecnologías, puede acumular riquezas, pero sin una relación con Dios, todo carece del sentido y propósito que Dios planeó para nosotros originalmente. Pero Jesús vino a buscar y a restaurar nuestra relación con Dios. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a devolvernos el propósito verdadero para el cual fuimos creados. Y es de eso, mis hermanos, que se trata la historia de Zaqueo. Así que la historia de Zaqueo no se trata de Zaqueo. La historia de Zaqueo se trata de un Dios que nos busca y nos salva en Cristo. Dios es el protagonista, no el hombre de baja estatura. ¿Quién era Zaqueo? Bueno, Lucas nos dice que era jefe de los recaudadores de impuestos y que era un hombre rico en la ciudad de Jericó. Vean otra vez los versículos 1 y 2. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Recuerden que él va camino a Jerusalén para morir. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús. Toda esta historia se desarrolla en la ciudad de Jericó. Jericó era en aquellos días como algo así como un pequeño paraíso. El rey Herodes el Grande, que fue un constructor sumamente prolífico, había hecho de Jericó una especie de ciudad italiana en Israel. Debido al clima frío y húmedo de Jerusalén, muchos de los oficiales importantes del gobierno, así como de los mercaderes y del alto clero, tenían en Jericó sus casas de invierno, incluyendo el mismo Herodes, que había construido en la ciudad un castillo impresionante. Yo no sé si algunos de ustedes han escuchado alguna vez de una ciudad que se encuentra en California que se llama Palm Springs. Esa es la ciudad donde la gente rica, las celebridades tienen sus casas de veraneo. Bueno, Jericó era la Palm Springs de Jerusalén, de Israel, perdón. El comercio era sumamente próspero en Jericó, sobre todo por el bálsamo que allí se producía. La ciudad tenía relaciones comerciales con Damasco, Tiro y Sidón en el norte, con Cesarea y Jope hacia el occidente y con Egipto hacia el sur, aparte de muchas otras ciudades y muchos otros países que por el lugar estratégico en que se encontraba la ciudad tenían que pasar por Jericó. Ahora, eso quiere decir, mis hermanos, que los impuestos que allí se cobraban eran muy lucrativos para el Imperio Romano. De hecho, en Jericó se encontraba una de las 3 oficinas principales de cobro de impuestos en Jerusalén. Las otras 2 estaban en Capernaum y en Cesarea. Y los judíos, y algunos se quejan, ¿verdad?, de que en República Dominicana hay que pagar muchos impuestos. Bueno, los judíos, bajo el poder del Imperio Romano, tenían muchos impuestos que pagar. Por un lado estaba el tributum capitis, es decir, el tributo per cápita, el tributo que pagaba cada persona. Luego estaba el tributum solis, que es el tributo a la propiedad privada. Luego estaba el arnona, una especie de carga aduanera que incluía el uso de ciertos caminos y de los puentes. Y por si todo eso fuera poco, los judíos particularmente tenían que pagar un impuesto anual que se menciona en Mateo capítulo 17 y que debían pagar todos los judíos mayores de 20 años para el mantenimiento del templo. Eran muchos impuestos.
Este último impuesto era voluntario, pero se esperaba que todos lo pagaran. Los encargados de cobrar todos estos impuestos eran los odiados publicanos, los recaudadores de impuestos. Individuos que tenían muy mala fama en Israel porque por un lado solían cobrar más de lo debido para beneficio personal. Y yo sé que eso para ustedes es rarísimo. Esas cosas no ocurren en República Dominicana. Por otro lado, los publicanos, tenían el problema de que debían tener mucho roce con los romanos. Eran gentiles los romanos, razón por la cual los judíos los veían como personas antirreligiosas y como traidores de la nación. Es por eso que cuando Cristo quiere hablar de aquellos que deben ser excluidos de la nueva comunidad del pueblo de Dios, la iglesia, por causa del pecado, dice: trátenlo como gentil y publicano. Bueno, Zaqueo era jefe de los publicanos. Eso quiere decir que él se encontraba en la parte superior del triángulo de la pirámide recaudatoria. Tenía otros publicanos a su servicio, los cuales probablemente tenían que pagarle algo de lo que ellos sobreevaluaban a los contribuyentes. Tomando en cuenta la intensidad de actividad comercial de la ciudad, debemos suponer que Zaqueo era inmensamente rico y un reconocido extorsionador. Como se diría en el día de hoy, Zaqueo era asquerosamente rico. Era escandalosamente rico. Y lo irónico es que se llamaba Zaqueo. Porque ¿saben qué significa la palabra saqueo? Saqueo significa limpio, inocente, puro, justo. Parece que los padres de Zaqueo tenían buenas intenciones para con el hijo cuando nació, pero le salió el tiro por la culata, porque el hijo le salió sucio, culpable, impuro, injusto. Lucas nos dice también que Zaqueo era un hombre de baja estatura, por lo que tuvo que subirse a un sicómoro para ver a Jesús cuando pasaba por Jericó. El sicómoro es un tipo de higuera que puede alcanzar una altura de 10 a 15 metros, tiene mucho follaje. De hecho, algunos comentaristas creen que una de las razones por la que Zaqueo escogió el sicómoro era primero porque algunas de las ramas salen muy debajo, casi de la tierra, del tronco, así que era fácil de que un hombre de baja estatura pudiera encaramarse, pero también porque al tener muchas hojas, Zaqueo podía ocultarse de la gente. Recuerden que Zaqueo era un paria en Jericó, era una persona muy mal vista en Jericó, era un individuo de mala fama en Jericó. Así que aquí tenemos a un hombre asquerosamente rico, corrupto, despreciado, marginado. Probablemente Zaqueo no era invitado a la casa de ninguna persona decente de Jericó. Sin embargo, este hombre tenía interés en Jesús. Dice el versículo 3, él estaba interesado en Jesús. No sabemos si era por una simple curiosidad, no sabemos si tenía algún tipo de interés espiritual. Algunos hasta presuponen que tal vez Zaqueo había conocido a Mateo, el otro publicano a quien Jesús llamó a salvación, y quizás Mateo le había hablado de Jesús. La verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estaba tan interesado que estuvo dispuesto a salir corriendo para adelantársele a la multitud y encaramarse en un sicómoro. Imagínense la escena. Aquí tenemos a un hombre muy rico. Cristo está rodeado de cientos de miles de personas probablemente que van junto con él a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Era una gran multitud. Así que aquí tenemos a este hombre bajo de estatura, lo que quiere decir que tenía las piernas cortas, y él está
corriendo por las calles de Jericó, tratando de adelantársele a la multitud, y luego se encarama en un árbol para ver a Jesús. La escena por lo menos es simpática, si no ridícula. Ahora, si el interés de Zaqueo por Jesús era grande, el de Jesús por Zaqueo era infinitamente mayor. Si hay algo que Lucas deja ver bien claro en su narrativa, es que este encuentro fue propiciado por Jesús, no por Zaqueo. Vean el versículo 5, cuando Jesús llegó al lugar, fíjense, llegó al lugar muy específico. Él viene caminando por la calle de Jericó, llega a un sitio muy particular donde está ese árbol sicómoro donde se gavió Zaqueo, y miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, por nombre, date prisa, porque hoy debo quedarme en tu casa. Esa frase, quedarme en tu casa, significa yo necesito pasar la noche ahí. Esa es la idea. Jesús sabía perfectamente la clase de hombre que era Zaqueo, lo conocía por nombre. También estaba apercibido de la reacción que iba a provocar en el pueblo si él decidiera morar en su casa. Pero ninguna de esas cosas era importante para Jesús, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús fue a Jericó con una misión: salvar a Zaqueo. Ese era parte de un plan trazado por el Señor desde antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:3. Él había escogido a Zaqueo por nombre. Mientras Jesús caminaba con la multitud por la calle de la ciudad, su espíritu estaba obrando en Zaqueo, estaba moviendo su corazón a tener interés por él y aún a salir corriendo y subirse a un árbol para verle. No es Zaqueo el que inicia la búsqueda de Jesús. Es Jesús el que lo está buscando a él. Es Jesús el que está moviendo su corazón. Por eso no le preguntó si podía quedarse en su casa, no se lo ordenó. Yo debo quedarme en tu casa. Literalmente es necesario que me hospede contigo. Yo tengo que quedarme esta noche en tu casa. Como bien ha dicho alguien, la realeza no necesita invitación. El privilegio es del súbdito, no del rey, a quien el rey decide hospedarse en su casa. Era necesario que Jesús se hospedara en casa del pecador más despreciado de Jericó, del hombre más corrupto de Jericó. ¿Por qué? Porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó a la casa de Zaqueo? ¿Saben qué? No lo sabemos. Yo hubiera querido saber de qué hablaron. ¿Qué pasó ahí? No, Lucas baja el telón y no sabemos qué pasó allá adentro. Lo que sí sabemos es que Zaqueo los recibió con gozo, dice el texto, no con miedo, con gozo. Ahora, aunque no sabemos qué pasó allá adentro, qué hizo Jesús, tomando en consideración el patrón de su ministerio, tomando en consideración que él mismo dice aquí, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nosotros podemos suponer que Jesús de alguna manera le compartió el evangelio. La historia de Zaqueo contrasta con la del joven rico en el capítulo anterior de Lucas. Y yo sé que muchos de ustedes conocen esta historia. A diferencia de Zaqueo, el joven rico era muy moralista. Era el tipo de hombre que cualquier madre en Israel hubiera querido para una de sus hijas. Un hombre decente, religioso, pero cuando Jesús lo llama a seguirlo y a colocar su lealtad a él por encima de sus bienes, el joven rico no quiso hacerlo.
y se alejó de Jesús. Y es en ese momento que Jesús le dice a sus discípulos que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Y ustedes, si ustedes recuerdan la historia, los discípulos reaccionan y dicen, pero si eso es así, ¿quién podrá salvarse? En otras palabras, si los ricos no pueden, imagínate nosotros. En una cultura donde hay que hacer tantas obras para salvarse, si los ricos no pueden, imagínate tú y yo. Pero entonces Jesús les dice, ¿saben qué? Lo que es imposible para los hombres, lo que es imposible para los hombres, no dice lo que es imposible para los ricos, dice lo que es imposible para los hombres. Es posible para Dios, como lo demuestra la historia de Zaqueo. Zaqueo es un corrupto, Zaqueo es un marginado social encontrado por la gracia de Dios. Por supuesto, la multitud se escandaliza al ver que Jesús ha decidido hospedarse en casa de un hombre como Zaqueo, versículo 7. Y al ver esto, todos murmuraban, o sea, no fueron dos o tres chismosos. Todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y este dice que es el Mesías, el Cristo, el Salvador. Esa es una constante durante el ministerio de Jesús. Al principio de este servicio de adoración, Manauri leyó Lucas 15, donde encontramos 3 parábolas de Jesús, pero es interesante cómo introduce Lucas estas 3 parábolas. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban otra vez. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y es ahí donde Jesús les cuenta estas 3 historias acerca de una oveja perdida, una moneda perdida, un hijo perdido que son encontrados. Ahora, si tú lees las parábolas con cuidado, te vas a dar cuenta que Jesús dirigió estas parábolas a los líderes religiosos de Israel para decirles que su orgullo moral era una evidencia de que ellos también estaban perdidos. La perdición humana se manifiesta de diversas maneras. Una a través de la rebeldía abierta, otra a través de la autosuficiencia moral. De hecho, esta historia de Jesús y Zaqueo está precedida por otra parábola, y es la parábola del fariseo y el publicano. Ustedes recuerdan estas 2 parábolas, un fariseo y un publicano subieron al templo a orar. Esto está inmediatamente antes de la historia de Zaqueo. Dice que dos personajes subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. Uno era súper ultra moralista, el otro era súper ultra pecador. Y el fariseo dice que oraba a Dios diciendo, Señor, yo te doy gracias porque wow, qué pieza. Yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos. Yo no soy ni siquiera como este publicano. Y dice Jesús, pero el publicano, lejos del santuario, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, yo soy pecador. Y Cristo dice, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Saben por qué? Porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será enaltecido. ¿Qué yo dije? Digo, el que se exalta será humillado. Gracias. Ayer fue Simeon Trost. Lo que está pasando aquí, mis hermanos, es que la multitud que vio a Jesús entrar en casa de Zaqueo se percibía mejor que Zaqueo y mejor que Jesús. Ellos eran más santos que Jesús, ellos eran mejores que Jesús en sus mentes. Ellos pensaban que Zaqueo se encontraba del otro lado de la verja que divide a los moralistas decentes de todos los demás.
Mi amigo, yo no sé de qué lado de la verja crees tú que estás, pero no cometas el error de evaluarte en comparación con otros hombres que visiblemente son peores que tú. No cometas ese error. Si tú quieres tener una correcta evaluación apropiada o apropiada de ti mismo, debes verte a la luz de la perfecta santidad de Dios y debes mirarte en el espejo de su ley moral. Seguramente todos aquí han escuchado alguna vez que el mandamiento más importante de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El otro es: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en otras palabras, ama al otro, a todos los demás que están a tu alrededor, ámalos con la misma pasión, con la misma devoción, con la misma energía con la que tú te amas a ti mismo. Así que debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Debes amar al prójimo como a ti mismo. Esos son los dos mandamientos más importantes. Y mi amigo, nadie, ni un solo ser humano cumple ninguno de esos dos mandamientos ni por un segundo de su vida. Nosotros vivimos violando la ley de Dios porque todos estamos perdidos, unos de una manera y otros de otra. No funcionamos de acuerdo al diseño original de Dios. Estamos estropeados, estamos arruinados, fuimos echados a perder por causa del pecado. Es posible que en algunos casos esa perdición sea más evidente que en otros, pero la realidad es, mi amigo, que todos estamos igualmente perdidos. La diferencia es que algunos lo saben y otros no. Mateo es el otro publicano en Lucas que se convierte al Señor. Y pasa lo mismo, la gente comienza a criticar que por qué Jesús está comiendo con publicanos, y Cristo les dice en Lucas capítulo 5 versículo 32, es que yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Yo no he venido a llamar a justos. Así que mientras la multitud que se considera justa murmura contra Jesús, Zaqueo los recibió en su casa gozoso. Y la transformación fue radical. Versículo 8. Aquí recuerden, Lucas había bajado el telón cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo. Nosotros no sabemos de qué hablamos, pero de repente se levanta el telón y ahora podemos ver con claridad. Versículo 8. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, dos veces Señor, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Zaqueo le llama a Jesús Señor. Una persona de su posición social probablemente no estaba acostumbrada a colocar a nadie por encima de él. Señor. Y noten que indirectamente Zaqueo reconoce su mal proceder al afirmar su disposición a devolver cuadruplicado a todos los que defraudó. Ahora, esto es sorprendente porque la ley por la que se regían los judíos, la ley del Antiguo Testamento, la ley mosaica, estipulaba que un ladrón devolviera el monto robado más una quinta parte del mismo. Pero Zaqueo se comprometió a devolverlo cuadruplicado. Y más aún, Zaqueo se compromete a repartir la mitad de sus bienes para dárselo a los pobres. No la mitad de su ganancia, la mitad de sus bienes. Mis hermanos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que Lucas nos está queriendo decir? Que si una persona se quiere salvar, debe ahora comenzar a repartir sus bienes para dárselo a los pobres. No exactamente. Lo que Lucas nos está mostrando aquí es que aquí tenemos a un hombre llamado Zaqueo que durante años había estado cobrando más de lo exigido por la ley de los hombres, pero ahora él está dispuesto a restituir mucho más de lo que había sido estipulado por la ley de Dios.
Es evidente que Zaqueo había experimentado una profunda transformación interior. Su amor por el dinero había sido superado por el amor a Jesús. El perdido había sido encontrado. Vean el versículo 9, y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. ¿Cómo sabía Jesús que la salvación había llegado? Porque Zaqueo había dejado de ser un idólatra. Eso es arrepentimiento, mi amigo. Es cuando tú tomas la decisión de divorciarte de tu vida de pecado, cuando tú tomas la decisión de dejar atrás tu vida de pecado, sorprendentemente sabiendo de antemano que tú no vas a poder hacerlo en tu propia fuerza. Tú necesitas las fuerzas del Señor, pero tienes que arrepentirte, tienes que reconocer que eres pecador. Tu pecado probablemente se va a manifestar de una manera diferente a la de Zaqueo, pero no hay salvación sin arrepentimiento. Este hombre dejó de ser un ladrón y se convirtió en un filántropo en una sola noche. Esto no fue un proceso. O sea, no fue que Zaqueo dijo: déjame ir a terapia. Voy a coger una terapia de desidolatrización para librarme de la idolatría. No. Jesús llegó a su casa, no sabemos de qué hablaron. Lo que sí sabemos es que Zaqueo fue librado del amor al dinero. A eso vino Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Seguramente Zaqueo había defraudado a mucha gente. Piensen en esto: si Zaqueo se disponía a devolver cuadruplicado a todo el que le robó, a cada persona que le robó, y encima de eso él estaba dispuesto a darle la mitad de sus bienes a los pobres, Zaqueo se estaba arriesgando a perderlo todo. Todo. Pero no importaba ya. Porque cuando él era un hombre próspero económicamente hablando, él estaba totalmente arruinado desde el punto de vista espiritual, y se habría arruinado eternamente en el infierno si Jesús no hubiera decidido hospedarse en su casa esa noche. Pero ahora Zaqueo está consciente de la magnitud de su pecado, genuinamente arrepentido. Su cambio fue tan radical que estuvo dispuesto a perderlo todo con tal de hacer lo correcto y de hacerle bien a otros. Ese es el fruto de la salvación. Mi amigo, déjame aclararte algo. No trates de hacer lo correcto para salvarte. No trates de hacerle bien a otros para salvarte. Estás poniendo el caballo detrás de la carreta. No, eso es el fruto de haber sido salvado únicamente por gracia, únicamente por Cristo, únicamente por medio de la fe. Mi amigo, esto no es por obras para que nadie se gloríe. Pero lo que estamos viendo en esta historia es una clara evidencia de un individuo que antes de conocer a Jesús tenía al dinero como su Dios, y ahora este hombre ha venido a Cristo en arrepentimiento, ha confiado únicamente en Él, y ahora Jesús es el único objeto de su adoración. ¿Qué aprendemos de esta historia? Hay al menos dos cosas que yo quiero extraer de esta historia sorprendente del encuentro de Jesús con Zaqueo. La primera es que si tú eres cristiano, mi hermano, miembro de IBCJ, o si estás aquí de cualquier otra iglesia, si tú profesas creer en Cristo, si tú eres cristiano, si tú disfrutas de la salvación que Cristo vino a dar, es porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay ningún mérito en nosotros, ni somos superiores a nadie. Hermano en Cristo, no reacciones como la multitud. No veas a los demás por encima de tu hombro como si tú fueras mejor.
La única razón por la que tú eres cristiano, la única razón por la que hoy tú profesas tener a Cristo como tu único Señor, es porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tomó la iniciativa para salvarte. Él dejó su trono de gloria al encarnarse para morir en una cruz por nuestros pecados. En algún momento de tu vida, Él movió a uno de los suyos para que se acercara a ti y te predicara el evangelio. ¿Tú sabes quién estaba orquestando todo eso? Era Jesús que te estaba buscando. Piensa en eso, mi hermano. La gente dice, yo me convertí el día tal cuando me predicaron el evangelio y yo me arrepentí. No, eso es lo que se ve, lo visible, pero detrás hay un software que está manejando la historia, y ese software es la soberanía de Dios, a Jesús que está buscándote. Y mueve a uno de los suyos a que te predicara el evangelio. También tal vez lo movió a invitarte a venir a la iglesia, y luego te movió a ti para aceptar la invitación, y viniste y escuchaste la predicación de la palabra. Y mientras estabas allí sentado en la iglesia escuchando a un individuo ordinario, común y corriente, predicando la palabra de Dios, Jesús envió su Espíritu Santo para que te abriera los ojos. Jesús envió a su Espíritu Santo para que te diera entendimiento de tu condición pecadora. Jesús, con su poder, por medio de su Espíritu, cambió tu corazón de piedra en un corazón de carne. Tú no tenías ni idea de todo lo que estaba pasando detrás. Lo único que tú sabes es que en algún punto de tu vida tú decidiste arrepentirte de tu pecado, abrazar por la fe al Salvador. Pero yo quiero que tú entiendas, mi amado hermano, mi amada hermana, que Jesús estaba detrás de tu historia haciendo todo eso, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Él tomó la iniciativa, no fuiste tú. Yo recuerdo todavía verano del 77. Mi mejor amigo se me acerca y me dice, ¿qué tú crees de Jesús? Es un individuo adelantado para su época. Y cuando mi amigo me dijo que se había convertido, yo no lo podía creer, porque yo siempre he pensado, todavía lo pienso, que mi amigo era una de las personas más inteligentes que yo había conocido. Todavía lo creo. Y me resultaba tan chocante que un tipo inteligente creyera en una estupidez como el cristianismo. Y me acuerdo diciéndole, pero entonces tú ahora no crees en la teoría de la evolución. Eso está comprobado científicamente. Pero una noche mi amigo llegó a mi casa con Marco Peña, que era su amigo. Y lo más lejos que yo tenía esa noche es que yo iba a terminar ese día en una iglesia evangélica. Y Marcos Peña y mi amigo Luis José Soto me invitaron a la iglesia. ¿Y saben qué? Jesús estaba detrás de todo eso. Jesús me estaba buscando. Así como te buscó a ti, a ti, a ti. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escuchen cómo concluye el Evangelio de Lucas, porque ahora que eres salvo, ahora que tú has sido encontrado, ¿qué debes hacer? Bueno, mi hermano, mi hermana, tú debes dar de gracia lo que tú recibiste de gracia. Dice en Lucas capítulo 24, escuchen cómo termina toda esta historia. Dice en el versículo 46, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas.
Todos aquellos que fuimos buscados y encontrados, ahora debemos compartir el mensaje del Evangelio con otros para que el Señor, si en su gracia quiera, nos pueda usar para buscar y encontrar a otros que también están perdidos. Mis hermanos, la predicación del Evangelio es el medio a través del cual el Señor está buscando y salvando al que está perdido. Es a través de la predicación del Evangelio. Y recuerda, mi hermano, mi hermana, que no hay un corazón tan duro que no pueda ser enternecido por el poder del Evangelio, como vemos en la historia de Zaqueo y de cientos de miles que a lo largo de la historia han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Ahora, si tú estás sin Cristo en esta mañana, si nunca en tu vida te has visto como un pecador que mereces la condenación del infierno por causa de tus pecados, mi amigo, es porque todavía tú no has sido encontrado. Y puede ser que seas una persona religiosa, puede ser que seas una persona decente, puede ser que seas una persona moral. Pero mi amigo, si nunca en tu vida, de hecho puede ser que aún tú sepas en tu fuero interior, no, yo sé que perfecto no soy, yo sé que pecados he cometido, pero aquí no estamos hablando de eso, mi amigo. Aquí estamos hablando de personas que están conscientes de que han sido arruinadas por causa del pecado. Si tú nunca en tu vida te has visto a ti mismo como una persona arruinada, si tú nunca en tu vida has pensado de ti que tú mereces el infierno, mi amigo, tú no has sido encontrado. Porque ahí comienza todo. Recuerda, Él no vino a llamar a justos. Así que si tú crees que eres justo, ese llamado no es para ti. No, Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo primero que se requiere para encontrar a Jesús es darte cuenta que estás perdido y que seguirás eternamente perdido si mueres en esa condición. ¿Y sabes cómo es que Jesús busca a los perdidos? A través de la predicación del Evangelio, a través de la buena noticia de que el Dios This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind.
The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. But my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.